Buenos días, hermanos, bienvenidos a este programa, a la final trompeta. Basado en los acontecimientos que estamos viendo, y me refiero, para ser claro, a los eventos eh, proféticos que se nos abalanzan encima, pues debemos examinar con cuidado lo que está ocurriendo. Recientemente, por ejemplo, hemos visto un ataque despiadado contra la nación de Israel, específicamente por una organización terrorista cuyo nombre es Hamas. Es una organización musulmana que responde a la hermandad musulmana y que dentro del Islam tiene una tendencia suní. Para entender lo que son los sunnis debemos comprender que los musulmanes están divididos en su creencia. Por ejemplo, los sunnis y los chiitas. En el caso, por ejemplo, de los chiitas, ellos tienen una escatología diferente a la escatología suní. Por ejemplo, los ayatolá, en el caso, por ejemplo, de aquellos que pues se apropiaron del poder en el año 1979, de los cuales el líder supremo es Khomeini, es el ayatolá supremo. Los ayatolás son una especie de casta sacerdotal musulmán, chiita, que en este momento gobierna son los que representan a un gobierno teocrático, porque el gobierno de Irán es un gobierno teocrático, es un gobierno religioso, extremista, chiita. Los chiitas, en el caso de Irán, creen que eh, vendrá una especie de mesías islámico al cual ellos llaman al-Mahdi. Este al-Mahdi ellos creen que va a traer una era de dominio islámico, una especie de califato a nivel mundial, donde impondrán el Islam eh, bajo la ley Sharia, obviamente, al mundo entero. Y esto obviamente pues dará dominio y específicamente a este reino de Irán teocrático en el mundo entero. En el caso de los sunni, ven las cosas desde un punto diferente. Ellos están divididos porque algunos dicen que descienden directamente del profeta Mohammed o Mahoma. Y los otros pues dicen que descienden del yerno de Mahoma. Recuerden quién fue Mahoma. Mahoma pues existió 600 años aproximadamente después el sacrificio del Señor, su resurrección. Luego, como dice en el libro de los Hechos, en el capítulo primero, que él se sentó a la diestra de Dios Padre. Pues bien, este Mahoma resultó ser un conquistador, supuestamente recibió una revelación de ángeles y fue a la Meca en su peregrinación, en su batalla. Lo primero que él hizo fue matar una población de judíos de aproximadamente 600 personas. Y posteriormente concluyó en todo ese avance hasta la Meca, donde se adoraban a una multitud de dioses, eran paganos, se adoraban a dioses, a genios prácticamente, genios como usted lee en el libro de Aladino, por ejemplo, sí, eran especies de genios lo que ellos creían. Allí había un dios en particular, que era el dios llamado Aya, A-L-L-A-H, o el dios Luna, y pues ese fue el dios que adoptó Mohammed para imitar la teología judaica que creen en un solo Dios. Por eso a partir de entonces pues se estableció que Alá, en este caso Alá sería el Dios de los musulmanes. Este Alá no tiene nada que ver con el Señor, es un Dios diferente. Es por eso que usted ve que algunas de las banderas islámicas pues llevan el símbolo de la media luna. Es exactamente lo que representa a Alá, el Dios luna. Es un Dios diferente, es un Dios que eh, requiere pues una entrega total y que para nada tiene gracia, no ofrece la gracia salvadora. Todo lo que es el Corán está basado en obras y además en un inicio del Corán él dice que tengan misericordia con aquellos que no son musulmanes, que los permitan siempre y cuando paguen impuestos y se sometan sin obligarles a su religión, pero en la parte final del Corán se ordena matar a los infieles, asesinarlos. Así que es un libro totalmente contradictorio,
Pero además los musulmanes no solamente utilizan el Corán, sino los hadices de Mahoma, es decir, la palabra de Mahoma, es algo aparte, independiente. Y esto pues ha hecho que muchas personas dentro del Islam pues se hayan radicalizado. Y ustedes vemos, por ejemplo, las barbaries que cometieron ISIS, ese movimiento que se visten de negros, y vimos cómo decapitaron totalmente a las personas, los decapitaban públicamente, y es algo que sembraron el terror por todas partes. Obviamente ahí sí parecía haberse disipado, pero vemos cómo ahora, por ejemplo, estos terroristas criminales de Hamas que atacaron a Israel en un momento dado cuando se les estaba finalizando la celebración de las cabañas, es decir, la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, había concluido, había una especie de festival que se estaba realizando allí, aunque era y pues obviamente un festival de música electrónica y demás, y donde sí había un ídolo, en este caso Shiva, un ídolo hindú, y eso es desagradable a Dios totalmente. Sin embargo, pues hubo este ataque por aire, tierra y mar, sincronizado perfectamente, algo que tomó de sorpresa la inteligencia israelí, que no alertó al pueblo, y pues lo que hemos visto ha sido imágenes horribles, como estos islamistas pues han decapitado bebés, cómo les han quemado vivos, cómo se llevaron personas cautivas como rehenes para el área de Gaza, y allí pues hay un montón de rehenes, hay más de 1.400 israelíes muertos, hay más de 2.800 heridos. Lo más interesante es que también han muerto muchos de Hamas, y que ahora los ataques de Israel en represalia, los ataques aéreos, pues se han multiplicado. Están devastando totalmente el área de Gaza, y el primer ministro Benjamín Netanyahu pues ha advertido de que se va a iniciar en breve una ofensiva terrestre para recuperar el área de Gaza. Porque digo recuperar, porque Gaza estuvo ocupada por Israel hasta el año 2005, luego se retiraron, pero obviamente estos elementos de Hamas, que es una organización suní, como decía, contraria a lo que creen los ayatolá o lo que cree el régimen teocrático de Irán, han sido preparados por ellos, a pesar de que se les oponen en esa área, pero sin embargo son el enemigo de Israel. Y obviamente no solamente está Hamas, es Hamas quien ha atacado a Israel, sino también Hezbollah. Hezbollah funciona, acuérdate que Hamas está en la parte sur, el área de Gaza, mientras que Hezbollah está en el Líbano. Es parte también del brazo armado de Irán. Tanto Hamas como Hezbollah han sido armados, entrenados y sostenidos por Irán. Este Hezbollah actúa desde el Líbano. De hecho, le imponen a los libaneses esta opresión horrible, y pues también han comenzado a atacar desde el norte a los israelíes, lanzando obuses, lanzando misiles. Por ejemplo, ayer creo que lanzaron 9, 5 fueron destruidos por la defensa israelí, pero como estamos viendo, no solamente es un ataque del sur, del área de Hamas, sino también del norte. Pero hay otra noticia que debe llamar nuestra atención, porque nosotros como creyentes debemos estar examinando los tiempos, sabiendo que lo que el Señor ha prometido ocurrirá en breve. En este caso, Irán ha dicho públicamente, por cuanto Israel va a intervenir directamente para poner fin, para borrar a Hamas de la faz de la tierra, porque lo que ellos hicieron es algo sin precedente. De hecho, los israelíes han dicho, que para ellos eso fue como el 9/11 que ocurrió aquí, cuando las Torres Gemelas en Nueva York fueron atacadas por terroristas musulmanes.
lo cual pues obviamente produjo una invasión primeramente a Afganistán y luego a Irak, siendo George W. Bush el presidente de los Estados Unidos. Ahora, pues Estados Unidos ha enviado un grupo de ataque al área del Mediterráneo, eh, un portaaviones custodiado por sus barcos como una advertencia a aquellos países que quieran intervenir en este conflicto. Y esto especialmente va dirigido a Irán, al régimen teocrático de Irán. Ahora, pues ha sido enviado un segundo portaavión norteamericano con los, eh, con los barcos de escoltas que van a estar pues custodiando y entrando en el área de combate prácticamente. Hasta ahora se ha dicho que las tropas norteamericanas no van a intervenir. Sin embargo, sabemos que hay rehenes norteamericanos que están en Gaza. Sabemos que la diplomacia de Estados Unidos está actuando. Ahí el máximo diplomático norteamericano ha viajado a 6 países árabes implicados: Jordania, Egipto. Y recordemos esto: Israel es una nación pequeña y además de ser pequeña está dividida. Recordemos que, por ejemplo, en Monte, lo que es la cúpula dorada, que es donde estuvo el templo, el segundo templo, el primer templo y el segundo templo judío, pues está eh, dividido, ¿no? Y es un área donde se conoce como el tercer lugar sagrado del Islam. Es algo que es un, es un posible foco de caos que puede desatarse en cualquier momento. Pues bien, Irán ha dicho que si Israel, que ya ha prometido que va a intervenir, que va a hacer una ofensiva terrestre contra Gaza, donde está este foco de criminales, terroristas, asesinos de Hamas, donde han construido túneles debajo de las casas, donde tienen preparado trampas contra los soldados israelíes y donde además usan a los niños mismos de la población de Gaza para colocarlos como escudos humanos. Así que esto es algo tremendo. Lo que estamos viendo es un escenario extremadamente explosivo que pudiera catapultear, pudiera abalanzar en un instante o precipitar los eventos proféticos, los eventos escatológicos que las escrituras pues anticipan. Y por eso nosotros estamos en esta mañana examinando ese tema. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo ocurrir? Bueno, estamos viendo, hay un conflicto en el área de Gaza. Allí están lo que el mundo llama palestinos. Quiero comenzar aclarando por decir que no existe un pueblo palestino, ni nunca existió. La verdad es que los romanos, durante la primera guerra romano-israelí, pues obviamente denigraron a la nación de Israel y le cambiaron el nombre de Israel por Palestina. Tengamos en cuenta el contexto. Palestina, la palabra Palestina es una palabra latín, no es una palabra que tiene un origen árabe. Todas aquellas naciones son árabes, salvo Israel. Todas las demás son árabes. Y también la única democracia que existe en el Medio Oriente es Israel. Ahora bien, ¿dónde comenzaron, dónde se dio inicio a estos palestinos? En la guerra de 6 días, donde varias naciones atacaron a Israel en un instante. Dios estuvo con Israel y deshizo las 6 naciones contra todo pronóstico. Y entre esas naciones que atacaron a Israel habían jordanos. Los jordanos, en su mayoría, pudiéramos decir en un 98%, son árabes. Así que una vez derrotados los árabes y entre ellos los jordanos, estos palestinos, estos individuos jordanos se declararon en un momento palestinos. Ellos no tienen nada que ver con los filisteos, aquel antiguo pueblo pesquero.
que fue enemigo de Israel todo el tiempo y que se deshizo, se mezcló y se terminó siendo derrotado totalmente y se deshizo como pueblo. Ellos no son los descendientes de los filisteos, ellos son descendientes de árabes. Recuerden la historia, recuerden lo que dice la Biblia sobre cómo Abraham, el padre de la fe, pues se llegó a Agar, incluso con la recomendación de Sara, su mujer, por cuanto ella no había quedado embarazada, y nació Ismael. Pero luego Dios trajo la promesa a Abraham, y entonces Sara, siendo una mujer ya que ni siquiera tenía las costumbres de las mujeres, y Abraham, cuyo cuerpo ya estaba muerto como hombre, pues a pesar de eso, porque Dios es soberano, nació entonces Isaac. Dios ordenó a Abraham, y Dios puso ese querer, ese hacer en él, para que dejara ir a Ismael al desierto con su madre Agar. E hizo una promesa que de él descenderían 12 príncipes. Ismael es el padre de los árabes. E Isaac es el hijo de Abraham, de el cual pues, fue padre, además de Esaú, que fue su primogénito, también de Jacob. Jacob es Israel. Cuando él peleó con el ángel en Peniel, le fue cambiado su nombre a Israel. Así que todo esto tiene una connotación y una batalla antiquísima. Pero bien, ¿qué está ocurriendo con todo esto? Bueno, nosotros en esta mañana vamos a trabajar con algunas porciones de la Escritura que nos va a arrojar a luz sobre el asunto. ¿Qué pudiéramos ver en todo este contexto? En primer lugar, quiero aclarar que no voy a profetizar nada, simplemente voy a traer a colación lo que dicen las Escrituras para que nosotros estemos meditando sobre ellas, y sobre todo el propósito de este tema es invitarnos a estar preparados, porque en breve podría sonar la trompeta. ¿A qué trompeta me refiero? Bueno, en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, el apóstol Pablo escribe que nuestros cuerpos podrían ser transformados en cualquier momento, estos cuerpos mortales en cuerpos glorificados, y que esto ocurrirá a la final trompeta. Algunos confunden esta trompeta con la trompeta que tocan los ángeles en el libro de Apocalipsis, pero esas trompetas no tienen nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, sino que son trompetas de juicios y trompetas que tocan los ángeles. Esta trompeta la toca el Señor, no los ángeles. Así que es una trompeta de advertencia, es una especie de chofar, sonido de chofar para reunir al pueblo. Y se le dice trompeta final porque la primera trompeta sonó en el Sinaí, en el monte Sinaí, cuando el pueblo quiso escuchar la voz de Dios. Se oía un sonido como de bocina. Si alguna bestia se acercara, sería muerta. Si alguno sería traspasada por dardos. La voz del Señor tronaba y era la trompeta de Dios, y el pueblo temió entonces y no fue capaz de escuchar la voz de Dios. Por eso que pidió que Yahweh el Señor le hablara a través de Moisés. Es decir, por eso hasta hoy Dios habla a través de los profetas, o hablaba a través de los profetas. Es decir, esta fue la primera trompeta donde se tocó en el monte Sinaí. Ahora hablamos de la trompeta final. La trompeta final es la que anuncia el arrebatamiento de la iglesia. Y por eso digo que en cualquier momento suena la trompeta. Ahora, ¿qué te dirá? ¿Y qué tiene que ver esta segunda trompeta con lo que estamos viendo que está ocurriendo en Israel? Mucho. Tiene mucho que ver. Vamos a explicar el porqué. Recordemos que las Escrituras dicen que Israel ha sido endurecido por un tiempo. Algunas personas juzgan a Israel y no se dan cuenta que lo que está ocurriendo en Israel, lo que ocurrió allí en ese festival de música electrónica, es aborrecible. Como también allí se celebra el orgullo gay. Es aborrecible lo que ocurre en Israel. Pero recordemos que cuando Dios habla de salvación para Israel, no se refiere especialmente al Israel étnico, sino al Israel, el cual tiene la promesa de Dios a través de la fe, esto es a través de Abraham. Así que, entendiendo esto,
Y comprendamos que esto que nosotros hemos visto, este ídolo abominable que estaba allí, eh, al final de la fiesta de Sukkot y prácticamente en un Shabbat, es aborrecible. Pero esto no ocurre solamente en Israel, esto ocurre en España. Allí hay todo tipo de antisemitismo. De hecho, hay muchísimos gritando, condenando a Israel, que tiene todo el derecho legítimo a defenderse y a favor de Hamas, que es una organización terrorista. Lo mismo aquí en los Estados Unidos. Hemos visto protestas horribles aquí en Nueva York, incluso legisladores del partido, pudiéramos decir, demócrata, entre comillas, que no es tal, pues están a favor de beneficiar a Hamas y están diciendo que se juzgue por igual, cuando en realidad la víctima fue Israel y los atacantes salvajes, despiadados, criminales, que han asesinado niños, mujeres, ancianos, personas deshabilitadas, personas que estaban acostadas en sus camas, otros que huyeron, que se escondieron en baños públicos, los tirotearon y luego abrieron las puertas de esos baños y los remataron allí. Mujeres violadas, aparecieron mujeres desnudas, violadas, asesinadas. Lo que hemos visto ha sido una barbarie y todo muy bien cronometrado, todo muy bien preparado. Claramente detrás de todo esto está la mano de Irán. Irán es un jugador importante para los tiempos finales. Ahora bien, ¿por qué decía que tiene mucho que ver el arrebatamiento de la iglesia con lo que está ocurriendo? Porque nosotros somos la iglesia. Israel es punto y aparte. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido tomados de todas las naciones por Dios. Es Dios quien nos ha provisto el arrepentimiento. Es Dios quien nos ha sacado, nos ha traído a Él, lo dice el Salmo 65, verso 4. Es Dios quien nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2, verso 1. Es Dios quien nos trajo y nos sacó de donde estábamos, ¿ok? De todas las naciones, incluso judíos. Hoy, por la gracia de Dios, hay judíos que han creído. Pero la mayoría de Israel está endurecido. Lo dice allí en Romanos 11, ha ocurrido endurecimiento en Israel. Pero esto tiene también un término futuro. Y está ahí en Romanos 11, 25. ¿Hasta cuándo será este endurecimiento de la nación de Israel? Las escrituras dicen bien claro que es hasta que la plenitud de los gentiles que debían creer entren en la salvación del Señor. Entonces los ojos de Israel serán abiertos, dice allí, y todo Israel será salvo. No se refiere a todo Israel, el étnico, sino el Israel al cual Dios había preconocido de antemano, los cuales pues les serán abiertos los ojos. Hay muchos de ellos que aún están endurecidos. Por eso, nos vamos a remitir al libro de Daniel, en el capítulo 9. Ahí estaba Daniel orando, estaba en Babilonia, estaba orando por su pueblo, estaba intercediendo, confesando los pecados de su nación de Israel. Y cuando aún estaba hablando y estaba confesando, orando, derramando su llanto delante de Dios, cuando se le apareció en la visión, volando, los ángeles tienen alas, o se presentan así, de esa manera, aunque las tienen realmente, el varón Gabriel. Era la hora del sacrificio de la tarde, y dice que él vino para hacerle entender en Daniel 9:22 y para darle sabiduría sobre lo que en realidad habría de ocurrir con su pueblo Israel. Entiendan, esto no es para nosotros, esto es para la nación de Israel. Y todo lo que vamos a leer ahora tiene que ver con lo que ocurrió ya con Israel, pero también hay un futuro que estamos a punto de ver. Ahí en el verso 24, el ángel Gabriel le dice a Daniel que hay 70 semanas determinadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad. Recuerden que la llama Santa Ciudad. Es la ciudad de Jerusalén, donde está ocurriendo todo esto. Déjeme decirle, o cerca de la ciudad de Jerusalén. Pero atañe y todo tiene que ver por la batalla, por Jerusalén. Jerusalén es la piedra pesada, la roca que se va a cargar el mundo entero.
Aquí dice que hay un tiempo en el cual hay 70 semanas determinadas sobre la nación de Israel con un propósito, traer la justicia perdurable, tras sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bien, esto significa la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía concluye o tiene que ver con el establecimiento de un reino en la tierra. Un reino que va a durar 1000 años, que está profetizado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y en el verso 4, y que también está en el libro de Isaías, en el capítulo 65, en el verso 20, y un poco más encima, en Isaías 11, en Isaías 2. Hay todo tipo de menciones sobre un reino, el cual va a tener una duración de 1000 años, donde el Señor va a ser el rey de toda la tierra. Allí se le llama Yahweh al Señor, por ejemplo, en la Biblia Pechita, de la cual toma el texto masorético, pues se establece allí que Yahweh será el rey de toda la tierra. En este caso es el Señor el que va a reinar y lo va a hacer desde Jerusalén. Así que aquí dice, y comienza a hacer la descripción de esas 70 semanas que habrían de ocurrir. Dice en el verso 25, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipes habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Todo esto comenzó desde la orden para reconstruir el templo de parte de Ciro, el rey persa. ¿Recuerdan eso? Pues bien, fue Nehemías que comenzó la reconstrucción de las murallas. Ahí está en Nehemías 3. Pero fue Zorobabel quien reconstruyó el templo junto con Josué o Yeshua, el sacerdote, y sus hermanos los sacerdotes. Ellos comenzaron la reconstrucción del segundo templo. Ese templo lo magnificó Herodes el Grande. Por eso que cuando el Señor dijo que iba a derribar el templo, los fariseos lo increparon diciendo, 40 años ha tomado este templo, la construcción de este templo, y tú dices que lo vas a derribar en 3 días. Se refería a él en realidad a su templo, que es él mismo, que al tercer día él resucitaría, pero los fariseos no lo entendían. Y 40 años se había tomado la obra de las mejoras del templo, que comenzó la construcción, cuya construcción comenzó Zorobabel y Yoshua, el que viene, significa, se escribe Josué, pues el sacerdote. Así que todo comienza aquí. Después dice que vendrían 62 semanas que concluirían, donde se le quitaría la vida al Mesías. Hasta ahí llegamos al momento en que el Mesías fue crucificado en la cruz del Calvario, dando su vida en sacrificio por nosotros, donde él vino primero a los suyos, pero los suyos le despreciaron, y por eso pues fue crucificado. Pero quiero aclarar algo: nadie le quitó la vida al Mesías, no se la quitaron los judíos. Él dice que él vino a poner su vida en sacrificio por muchos, que él tenía la habilidad de poner su vida y también tenía la habilidad de volverla a tomar. Así que esto era el plan de Dios. Si Dios no hubiera querido que le quitaran la vida a su hijo, nadie la hubiera podido tomar. Por tanto, esta maldad que ha habido desde el principio y este odio contra la nación de Israel, que los romanos llegaron al punto de arrebatarle el nombre propio de Israel que Dios le dio, porque este nombre Israel fue Dios quien se lo dio a Jacob. Ahora los romanos le pusieron Palestina y la tierra que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pues pretenden dividirla y entregársela a unos falsos palestinos. No son palestinos, son jordanos, que el mundo, especialmente las naciones árabes, por cuanto odian a Israel, pretenden arrebatársela. Y esto es lo que va a traer exactamente, va a precipitar el escenario profético. Como ustedes ven, todo gira alrededor de Jerusalén y la tierra que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Algunas personas estaban preocupadas por la guerra en Ucrania. Eso es algo desagradable, es algo lamentable,
Pero el escenario profético gira alrededor de Jerusalén, no alrededor de Ucrania. Esto sí es peligroso. Es por eso que hemos venido a enseñar, o por lo menos a que podamos juntos examinar esto que está ocurriendo, porque podría desencadenarse totalmente lo que las escrituras predicen. Otra vez, no estoy profetizando, pero sí alertando de que estas cosas podrían en cualquier momento alinearse con las escrituras y pues el arrebatamiento de la iglesia sería inminente. Bueno, como ustedes ven, dice que después de las 62 semanas se quitaría la vida al Mesías. Todo esto ya ocurrió. Ahora se habla del pueblo de un príncipe que ha de venir. Ahí en el verso 26 dice, después de las 62 semanas, Daniel 9:26, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Obviamente lo crucificaron. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Este príncipe es futuro. Porque el pueblo que vino fue el pueblo romano, el ejército romano, que tal y como el Señor dijo, no dejaría piedra sobre piedra en Jerusalén, y destruyeron el templo y la ciudad. Este fue comandado por el general Tito, que luego fue un César, y dice aquí que su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Punto. Aquí termina las 69 semanas, pero hay una semana futura. Luego tenemos en mente este príncipe que ha de venir, que es el anticristo, el antimesías. En el verso 27 nos dice que esta semana, que es la semana final que tiene que ver con la nación de Israel, vamos a poder identificarla porque alguien, un negociador, va a lograr la paz, va a lograr un pacto de paz con muchos. En este caso, como les decía, como esto va dirigido a la nación de Israel, sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, le dice el ángel, pues obviamente hablamos entonces de Israel y específicamente de todo lo que tiene que ver con Jerusalén. Aquí dice que este príncipe futuro, que es el antimesías, es el anticristo, va a lograr la paz. Y a la mitad de la semana, pues, al pensar en una semana son 7 años. No podemos sumar estos 69 semanas y las 70 de manera, eh, eh, ¿cómo se llama? De manera cronológica. No podemos hacerlo, porque esta es una semana futura. Esto es algo que aún no ha ocurrido, esta semana 70, y se va a identificar porque se va a lograr la paz entre Israel y las naciones árabes. Y como usted lee ahí, dice ahí, a la mitad de la semana, es decir, son 7 años, a la mitad de la semana son 3 años y medio, son 42 meses, o 1260 días, se va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Ustedes saben que no hay un templo judío ahora en Israel. Así que ahora no hay sacrificio, no hay ofrenda, porque no hay un templo judío. Eso cesó cuando se destruyó el templo y la ciudad, y por casi 2000 años, no, un poco menos, pero casi 2000 años los judíos estuvieron dispersos por toda la faz de la tierra. El 14 de mayo de 1948, para la gloria de Dios, Israel regresó a su nación, o muchos de los judíos regresaron a su nación, cuando terminó el mandato británico. Pues bien, ni siquiera se entendían entre ellos, hablaban diferentes lenguas. Ya no hablaban el hebreo bíblico, ni siquiera el hebreo que hablan ahora es el hebreo bíblico. Así que entonces, a partir de ahí el reloj profético de Dios se activó. El Señor dijo que no pasaría esa generación que viera eso sin que esas cosas ocurrieran. Y sabemos que el Salmo 90 describe una generación como 70 u 80 años. Este Salmo lo escribió Moisés. Por lo tanto, estamos muy cerca. Si alguien nació en 1948, puede sacar su propia cuenta. No sé, no estamos poniendo fecha, pero sí podemos tener una noción de lo cerca que estamos. Pues bien, si dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda es porque va a haber un templo físico en Israel. Y de hecho se menciona allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11. Allí estarán los dos testigos profetizando. Y ellos mismos lo harán por el término precisamente que dice aquí, la mitad de la semana. Es decir, si usted va a Apocalipsis 11, le dice que lo harán por 42 meses. Es el tiempo de la gran tribulación.
es el tiempo en que el Señor dijo que si aquellos días no fueran acortados, ninguno sobreviviría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán eh, acortados. ¿Quiénes son los escogidos? Bueno, recordemos esto. La iglesia será arrebatada a las moradas celestiales. El Señor dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de lo alto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos hasta las nubes y estaremos con el Señor para siempre. La palabra arrebatados toma fuerza de una palabra griega llamada arpazo. Esta significa arrebatar algo, tomar con fuerza. Y hay ejemplos de personas arrebatadas. Está el caso de Enoch en Génesis 5:24. Y está el caso de Elías en Segunda de Reyes. Ambos fueron traspuestos vivos al cielo y ellos fueron arrebatados. Estos dos testigos también van a ser arrebatados. Ellos sí van a morir, pero ellos van a ser arrebatados. Nosotros creemos que estos dos testigos serán Moisés y Elías. Recordemos la transfiguración del Señor, aparecieron Moisés y Elías y fue tan real, el Señor se transfiguró que Pedro quiso hacerle pues tabernáculos, cabañas para que ellos estuvieran allí. Así que, ¿por qué Moisés? Porque representa la ley y Elías representa a los profetas. Eso fue lo que le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú eres Elías? No, tú no, yo no soy Elías. Es decir, los judíos esperan que venga Elías antes que venga el Mesías. Sin embargo, ellos pues también tendrán su parte en todo esto, porque ellos no han creído, han sido endurecidos y obviamente pues se han ido a hacer lo malo. Ustedes ven, les decía, las prácticas inapropiadas que se realizan en el Israel secular, aunque hay un grupo de judíos que sí han creído y son temerosos de Dios. Pero sin embargo, dice, esto todo termina aquí, obviamente se menciona al desolador en el verso 27, que es quien va a lograr un pacto de paz. ¿Por qué digo esto? Bueno, recordemos esto, Israel podría enfrentar algo así como esto en el momento en que se manifieste el negociador mundial. ¿Quién es el negociador mundial? Bien, Apocalipsis capítulo 6, verso 1, habla de un príncipe o de un rey al cual se le da una corona. Es decir, no es un verdadero rey, es un rey que recibe una corona. La Biblia dice que este engendro, llamado antimesías o anticristo, es levantado por obra de Satanás mismo. Por lo cual, esto es lo que significa que le es dada una corona y que sale venciendo y para vencer. Pero él está dotado de ciertas armas. Se menciona que tiene un arco en su mano. Pero un arco en la mano de alguien que usurpa una corona y que pues el verdadero rey es el Señor, es el Mesías, no es él, y él se hace pasar por el Mesías y tiene un arco en su mano, lo diferencia del Señor en Apocalipsis 19, pues dice que él tiene una espada aguda que sale de su boca y que en su muslo tiene un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es diferente, hay una espada aguda que sale de la boca que representa la palabra de Dios, pero el anticristo tiene un arco sin flechas que obviamente significa o se puede traducir como la diplomacia. Así que este anticristo va a emerger al mundo logrando una gran victoria diplomática. Esa victoria diplomática que va a lograr el anticristo, pues es obviamente este pacto de paz que se menciona en Daniel 9:27. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? En estos instantes, estamos viendo un Israel que está decidido a poner fin a Hamás. Estamos viendo que hay un Hamás que se ha trincherado en Gaza y que ahora Israel va a hacer una ofensiva terrestre. Imagínense entrar tanques en Gaza con toda esta destrucción que ha hecho la aviación israelí, que ha destrozado todo, que está bombardeando de día y de noche, y que además
Ya en Gaza no hay electricidad, no hay agua, no hay alimentos. Israel le ha dado un ultimátum a los gazatíes, por eso yo no los llamo palestinos porque no lo son, a los ocupantes de Gaza, para que dejen la ciudad, y muchos se han ido porque saben que va a haber una ofensiva terrestre del ejército israelí. Son muy fuertes como ejército, pero tenemos que tener en cuenta algo: mover ese equipo pesado en todos esos escombros y con trampas que le va a poner Hamás, y todos esos túneles que están detrás de las casas, y cómo van a usar a los civiles que quedan allí como escudos humanos, va a ser muy difícil para Israel. Generalmente, en una ofensiva terrestre, donde se entra en una ciudad, el defensor normalmente tiene la ventaja y no el atacante. Claro, sabemos que Dios pues puede estar detrás de todo esto, pero la entendamos. Usted dirá, bueno, Dios, ¿cómo Dios va a participar de esto? Déjeme decirle esto. Dios estuvo con Israel en muchas de las batallas donde ellos obedecieron. ¿Ok? Y Dios es el mismo. Nuestro Dios es amor, ciertamente, pero también es fuego consumidor. Y Él va a pelear por Israel. Si usted lo duda, vaya a Zacarías capítulo 14, verso primero. Ahí Él dice que Él va a reunir todas las naciones para pelear contra Jerusalén. Todas. Que las va a traer contra Jerusalén. Y que Él mismo va a pelear contra aquellas naciones. Ahora, esto no es lo que estamos leyendo ahora, porque primero tiene que ocurrir una serie de cosas. Nosotros sabemos que estamos en los días en que el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento, y con esto inmediatamente la manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo. ¿Por qué decimos esto? Porque este es el primer juicio que va a ocurrir. Si leemos Apocalipsis capítulo 6, verso primero, a partir de ahí se desencadenan todos los juicios. Los 7 sellos son abiertos, las 7 trompetas que tocan los ángeles y las 7 copas de ira que derraman sobre la tierra. Son 21 juicios en total. Si es un juicio el número 21, el primero, que es la manifestación del anticristo, también lo es. Todo esto es parte de la gran ira de Dios. Está en Apocalipsis capítulo 6, verso del 15 al 17, y hay un énfasis para confirmación de que esto es: Dios va a derramar toda su ira contra los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos despreciaron la verdad de Dios para ser salvos. Es más, dice ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, que precisamente es por eso que Dios les envía ese espíritu engañoso que es el anticristo. Porque ellos despreciaron la verdad de Dios para ser salvos. Así que lo que estamos viendo, la intención de Irán de participar, los Estados Unidos allí con un segundo portaaviones y las debidas escoltas de los barcos que van junto a ellos, destructores, esto pues pudiera producir una guerra fuera de control. Porque recuerden, aparentemente Egipto ha accedido a que hay un corredor para salida de algunas personas que pueden escapar del conflicto, incluyendo los norteamericanos y otras nacionalidades que van a tener que salir de allí. Pero quiero que sepa esto: al final del día, Egipto es un país musulmán. Al final del día, Jordania es un país musulmán. Y todos ellos, aunque puedan hacer un pacto de cierta manera con los Estados Unidos y con Israel, pero odian a la nación de Israel. Recientemente, ahora en Qatar, se ha reunido un alto funcionario iraní con el líder de Hamas. Es decir, hay una conspiración total contra Israel. Todo el mundo comenzó apoyando a Israel. Y yo siempre dije, esto va a poder sobrevivir hasta que Israel comience su ofensiva a la franja de Gaza. ¿Por qué se han invertido millones de dólares y de propaganda para presentar al pueblo palestino como la víctima, cuando en realidad siempre han sido terroristas? No digo todo el pueblo, pero sí sus líderes,
¿Quién fue Yasser Arafat? Fue un criminal, un líder terrorista. Ese fue el líder de la autoridad palestina. Pero es que no es la autoridad palestina, ellos fueron derrotados. Fatah fue derrotado. Y quien domina ahora la Franja de Gaza es una organización terrorista llamada Hamas. Quien esclaviza al Líbano, ¿quién es? Otra organización terrorista, Hezbollah. Y detrás de todo esto, porque esta organización tan perfecta que tuvo el ataque es de Irán. Incluso se dice que fuerzas Quds, que son las fuerzas iraníes, participaron en eso. Así que una intervención de Irán forzaría una respuesta americana. Tienen que hacerlo porque tienen que defender a su aliado. Nueva York está lleno de judíos. Aquí, en los Estados Unidos, aquí en Miami Beach, está lleno de judíos. El voto judío es fundamental. Y ellos van a cuidar mucho eso. Además, Israel ha sido el mejor aliado de los Estados Unidos. So, se verían obligados a entrar en la contienda. Y entrando a Estados Unidos, quiero recordarle que hay un eje macabro, diabólico, que es China, que es Rusia y que es Irán. Ellos pertenecen al BRIC, al movimiento que intenta desplazar pues lo que es la economía mundial y desdolarizar, eliminar el dólar del mercado mundial, porque odian a los Estados Unidos. Además, Irán odia a Israel. Desde la llegada de los ayatolá de Khomeini, ellos odian, y su prioridad número uno, y lo han dicho públicamente, es borrar a Israel del mapa. Es por eso que esta administración ha sido de cierta forma muy débil y ha insistido constantemente en hacer un pacto con Irán, el cual a Irán no le interesa, porque ellos están a toda costa decididos a crear su arma nuclear. Y no sabemos si hasta ahora la tienen ya. Y no dudaría en ningún momento en usarla contra Israel. Israel también tiene armas nucleares. Entonces esto abriría prácticamente la puerta del infierno, si se puede decir, en términos pues figurados, ¿no? Pero es una realidad. El escenario profético no podría estar más complicado, porque esto podría ser, no estoy diciendo que sea, quiero aclarar, pero podría ser lo que la Biblia describe que se va a poner tan grave, porque eso haría, imagínense, si entra en la batalla de Irán, China está cerca, Rusia está cerca, podría abrirse el escenario de un ataque de China a Taiwán y abrirle entonces 3 frentes a Estados Unidos, uno en Ucrania, otro en Israel y el tercero en Taiwán. Esto retaría también a los países de la OTAN, porque un ataque a uno de los países o un ataque con una guerra, pues entrarían en una guerra prácticamente, sería prácticamente una probable guerra mundial. Guerra mundial que no va a ocurrir, quiero decirles, porque esa guerra mundial va a ocurrir al final de estos 7 años. Y va a ocurrir precisamente ahí mismo, en Jerusalén, cuando Dios traiga a todas las naciones para atacar a Israel. Pero lo que sí puede ser esta guerra es el detonante que va a hacer que el anticristo pudiera manifestarse y aparecer como un negociador. Ya vimos que él tiene un arco sin flechas. Es un excelente negociador, obviamente. Sus habilidades no son humanas, son satánicas. Satanás le va a dar la habilidad de lograr la paz mundial, si este fuera la guerra. Porque estamos a las puertas de ver todo esto. Daniel 12:4 dice que muchos se desplazarán de aquí para allá. Es lo que vemos, la inmigración desordenada que está ocurriendo en Europa, que está ocurriendo, no solo, España no parece España, parece que está tomada por los moros. Alemania no parece Alemania. Francia parece África. Y todas esas naciones están perdiendo su identidad. Estados Unidos, en este momento, bajo esta administración corrupta, tiene las puertas de su frontera sur abiertas. Aquí han entrado más de 7.5 millones de personas, de las cuales algunas ni siquiera han sido identificadas, ni saben dónde están. Y entre ellos se han identificado terroristas que han sido atrapados en la frontera sur.
Pero ¿y los que no se han atrapado? ¿Cuántos terroristas de Irán están acá adentro? ¿Cuántos terroristas de China están acá adentro? ¿Cuántos terroristas... ustedes saben que Irán tiene un pacto con Venezuela y que está allí, está. Irán tiene presencia en Venezuela. Tienen presencia también Rusia en Nicaragua, en Cuba. Tienen hasta los chinos tienen una base en Cuba. Y todos ellos tienen algo en común, que odian a los Estados Unidos y obviamente odian a Israel. Así que se cumple lo que dice la Biblia, Daniel 12:4, con respecto al final de los tiempos, que es el desplazamiento de las masas con el propósito de establecer lo que la Biblia advierte en Daniel 2 y en la visión que tuvo el rey Nabucodonosor de los dedos de los pies de la imagen, que eran 10 dedos, obviamente de barro y de hierro, mezclado barro con hierro, que significa alianzas. Así que el mundo se va a convertir en 10 supernaciones o 10 confederaciones de naciones, donde cada nación que hoy vemos, Estados Unidos, México, Canadá, van a perder su soberanía, van a perder su identidad como nación y se van a fundir como una sola nación. Y se van a formar en el mundo 10 naciones. Que es lo que la Biblia llama en Apocalipsis capítulo 13, verso 1, los 10 cuernos de la bestia. Y también se va a establecer una sola religión mundial, que es la religión ecuménica, que ya se ha magnificado en el Vaticano, donde Alá, Yahweh y Shiva, el Zoroastro, van a ser uno solo. Todos se van a poner de acuerdo y van a establecer una sola religión mundial, una sola moneda. ¿Ok? Porque recuerde que para poder comprar o vender solamente va a ser a través de una marca que va a tener en su mano derecha o en su frente. Y pues así va a ser el mundo. Van a ser cambiado el orden, la ley, lo que conocemos como mundo, lo que conocemos regularmente en todo, nuestras transacciones económicas, nuestra manera de vivir, la democracia, la constitución de los Estados Unidos, la constitución de su país, no sé cómo sea, todo eso va a terminar y se va a establecer una sola constitución, que es la constitución del anticristo por 7 años. Él va a emerger de Naciones Unidas, allí, sí, donde Naciones Unidas, donde el foro de Davos tiene su agencia, su agenda 2030, que dice no tendrás nada, pero serás feliz. Desde allí él va a legislar. ¿No vio ahora como la Organización Mundial de la Salud, que dirigida por este Tedros, pues está estableciendo que puede decretar ahora emergencia mundial por cualquier tipo de cambio climático o lo que sea, o simplemente por problemas de una pandemia? Todo esto viene desde Naciones Unidas. Se va a establecer, el anticristo se va a catapultear diciendo, va a aparecer como un gobernante exitoso, va a lograr la paz, va a lograr prosperidad y como usted ve, pues va a lograr que se reconstruya el tercer templo, porque para los árabes entonces, acuérdense que los árabes en la teología, especialmente en la chiita, pues ellos ven a Jesús como un profeta y que sí va a regresar y que va a morir a los pies de Mohammed, en la tumba ahí de Mohammed, y va a estar supeditado al Mahdi, al que ellos llaman el verdadero 12º imán o su falso Mesías. Es decir, todo va a trabajar para que ese tercer templo se reconstruya, que se ve ahí en Apocalipsis capítulo 11, con el apoyo de todos estos líderes religiosos puestos de acuerdo con una sola religión mundial. Es allí donde va a venir el Señor, los dos testigos, perdón, y que van a ser muertos y luego entonces van a ser arrebatados al cielo. Ahora bien, ese es Israel, nosotros somos la iglesia. La iglesia no ha sido puesta para ira, esto es parte de del despliegue total de la gran ira de Dios. Israel, la Biblia lo dice allí bien claro, Zacarías 13, que de ellos solamente la tercera parte va a sobrevivir. Las 2/3 partes de los judíos van a ser asesinadas. Y lo que va a ocurrir al final,
cuando el anticristo ya se declare Dios, sentándose en el templo de Dios, como escribe el apóstol Pablo, es esta gran persecución. Sin embargo, Dios va a reservarse un remanente que lo va a guardar en el desierto, probablemente en la ciudad de piedra que construyeron los hijos de Esaú. Y allí, pues milagrosamente Dios los va a guardar. Sin embargo, van a quedar gente en la ciudad de Jerusalén. Por eso allí en Zacarías 14 el Señor dice que los va a traer contra Jerusalén y que Él va a pelear por ellos. Y va a haber una gran mortandad. Allí los ejércitos del anticristo van a ser destruidos totalmente porque van a pelear contra el Señor. Ellos van a estar peleando sobre su cuerpo y su carne se le va a deshacer. Sus ojos van a quedar, se van a salir de sus cuencas. Se describe una batalla. De ahí Zacarías 14, una batalla nuclear. Incluso van a atacar al Señor directamente cuando lo vean descender del cielo. Pero los misiles de ellos se van a ir unos contra otros. Va a haber ataques nucleares, probablemente ataques biológicos de todo tipo. Pero el Señor es Señor, Señor y Rey de Reyes, y Él viene del cielo con su iglesia. Está allí en Zacarías capítulo 14, versos 4 y 5. ¿Por qué viene del cielo con su iglesia? Porque su iglesia había sido arrebatada previamente al cielo con Él, a las moradas celestiales. Zacarías capítulo 14, verso 5 dice que Él vendrá con sus santos. En ese contexto es la iglesia. ¿Dónde estaban los santos? Bueno, en Apocalipsis capítulo 7 se ve la gran multitud vestida de ropa blanca que adoraban delante de Dios, y uno se le pregunta quiénes eran esos. Pues se le responde a Juan que eran los que emblanquecieron su ropa en la sangre del Cordero. Así que obviamente estos pues murieron durante la gran tribulación y se incorporaron a aquellos que fueron arrebatados. Todos estos, ellos van a recibir cuerpos glorificados y vamos a regresar con el Señor de las nubes, sea que haya muerto la persona. Ellos, los muertos, van a precedernos en las nubes, obviamente con el Señor. Simplemente el cuerpo que está acá, pues se le va a transformar y ellos van a recibir esos cuerpos glorificados y la iglesia va a ser arrebatada a los cielos. Ahora, ¿quién queda en la tierra? Bueno, recuerden, muchos van a creer en medio de la gran tribulación. Cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia y se cumpla lo que dicen las escrituras, muchos no van a poder dudar, y pues algunos que están tibios hoy, algunos que van a ser dejados atrás. ¿Por qué? Porque ellos no son genuinos creyentes, simplemente son religiosos, pero algunos de ellos sí realmente van a creer y otros van a creer en medio de la gran tribulación. Esos son exactamente los que por causa de ellos, como dijo el Señor en Mateo 24, versos 21 y 22, aquellos días van a ser acortados. Y entonces, pues, al regresar el Señor con todos nosotros, ya con cuerpos glorificados, pues lo hace con el propósito de destruir a los enemigos de Dios. Todos ellos van a ser destruidos. Ahí en Zacarías mismo 14, entonces se describe el reino milenial. Se describe que Yahweh será el rey de toda la tierra, Zacarías 14:9. Y luego a partir de ahí se describe cómo las naciones vendrán a adorar al rey, a traerles ofrendas al rey que reinará desde Jerusalén. En Apocalipsis 24, pues se habla que viviremos y reinaremos con Cristo por 1000 años. Y esto no es algo que se deba interpretar espiritualizándolo. Es literal. El Señor va a ser el rey de toda la tierra. En Isaías 65 se describe cuál va a ser la condición de los animales, cómo es de su condición de depredadores que hoy son y que adquirieron luego de la caída de Adán, porque los animales antes no eran así en los días de Adán, sino luego que él cayó, van a ser restaurados a su condición anterior. El león va a comer paja, al igual que el oso, y ya no van a más a devorarse entre sí. Se va a restaurar la largura de años. Por ejemplo, alguien que muera de 100 años va a ser considerado como un niño. Recuerden cuándo vivió Matusalén. Creo que 980 años. Imagínense. Y el milenio va a durar 1000 años. Así que
Inmediatamente que el Señor regrese, va a establecer el juicio de las naciones que se describe ahí en Mateo 25. Aquellos que se impusieron la marca de la bestia, aquellos que no dieron ayuda a los que escapaban en esta gran huida que va a tener la iglesia, donde no predica, la iglesia no está presente, no hace las funciones que Dios le ordena, que es predicar el evangelio, que es trabajar, ganar almas para Cristo, aunque las almas son de Él es el quien provee el arrepentimiento, pero somos sus instrumentos. Y en nuestro lugar quien va a predicar va a ser un ángel. Un ángel predica porque la iglesia no está. Están en Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Entonces, pues, todos estos que los vieron hambrientos y no le dieron de comer a la iglesia, pues van a terminar sus días en el infierno. Pero los que el Señor pondrá a su mano derecha, que son los que van a sobrevivir a este gran holocausto que va a ocurrir en esta semana 70 de Daniel, que va a dejar pálido el holocausto de los judíos, o los crímenes de Stalin, o todos los crímenes juntos que han ocurrido hasta hoy, pues va a terminar, obviamente, con el establecimiento de un reino de 1000 años, un reino perdurable de justicia, como lee ahí, lee en el libro de Daniel, como lo leímos hace poco. Ahí vamos a estar nosotros reinando con el Señor. Esa dice la Biblia, nosotros seremos reyes y sacerdotes y tendremos el cuerpo glorificado. No nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Pero la iglesia, para los que sobrevivieron a la gran tribulación, ellos sí pasarán con cuerpos humanos, se casarán, tendrán hijos y nacerán muchachos en el milenio. Hasta que al final, pues Satanás, habiendo sido durante el tiempo del milenio atado por 1000 años, va a ser desatado y va a volver a tentar a los niños o a las personas que se volvieron contra el Señor, incluso en el reino milenial, y van a venir directamente contra la ciudad santa, contra Jerusalén, donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores, creyendo que este es un rey cualquiera. Este es Dios mismo reinando con nosotros. Miren lo que Dios tiene preparado. Así que cuando vemos estas cosas debemos estar preparados, debemos estar atentos. Y esa es la función de un atalaya, avisar al pueblo. Si esto llega a suceder, el arrebatamiento de la iglesia es inminente y el pacto de paz está por ocurrir inmediatamente. Si no es esta la batalla, esto no sirve. Si no es esta la gran crisis que va a ocurrir para que el anticristo emerja a la palestra mundial como el gran negociador, como el gran al cual incluso pues se va a declarar el Mesías, donde va a establecer un sistema de vigilancia tal que cuando pase delante de su imagen, la gente van a tener que arrodillarse delante de ellas y arrodillar y adorar la imagen. Y para poder comprar, vender o adquirir cualquier cosa, tú o tus hijos van a tener que tener puesta una marca en la mano derecha o en la frente. Entiendan, y termino con esto. Esto no es el diseño de Dios para la iglesia. Esto es el diseño de Dios para un mundo que desprecia a Dios. Este es el diseño de Dios para retomar el trato con la nación de Israel, que había sido puesto en pausa hasta que la plenitud de los gentiles entre en la salvación del Señor. Nosotros como iglesia no tenemos nada que hacer en esta tierra. ¿Quiénes quedarán? Aquellos que están tibios, aquellos que creen ser cristianos, pero no lo son. Y que sí, probablemente en la gran tribulación, viendo todo esto, Dios por misericordia les va a abrir los ojos. Y otros que van a creer en medio de la gran tribulación. Y por último concluyó con lo que dice Zacarías en el capítulo 12, que como consecuencia de todo esto que va a ocurrir, entonces Dios va a derramar espíritu de gracia y de oración sobre la nación de Israel. Y cuando vean descender del cielo aquel al cual traspasaron, habrá gran lloro y gran lamentación. Hace unos días escuchaba un mensaje lamentable de un pastor calvinista, y voy a decir su nombre, Suyer Michelin. Él dice que él no ve por ninguna parte un avivamiento final en conexión con el regreso del Señor, que es su parucía.
Pero si usted lee Zacarías 14, se refiere a la carta de Romanos. Tienes que ir a Zacarías, no hay manera de que no lo veas. Tienes que ver, no puedes negar lo que los profetas escribieron. Ahí en Zacarías 12 se menciona cómo las tribus de Israel, gran lloro y gran lamentación, y en conexión con el regreso del Señor. Y es lo que dice el apóstol Pablo, no se puede espiritualizar las escrituras como él hace, tomando una palabra hebrea, una palabra griega, que dice que él no ve en un contexto futuro. Come on. Dice claramente ahí en Romanos 11:25, hasta que entre la plenitud de los gentiles en la salvación del Señor. Es cuando va a ocurrir exactamente la gran conversión de la nación de Israel. ¿De quién? ¿Del Israel étnico? No, del Israel que Dios había preconocido previamente. El Israel sobre el cual Dios va a derramar espíritu de gracia y de oración. Ya cuando esto ocurra, las 2/3 partes de Israel habrán muerto como consecuencia de la gran persecución. Pero la tercera parte quedará y no será cortada del pueblo, porque Dios va a derramar sobre ellos espíritu de gracia y de oración como la ha derramado sobre nosotros. Es interesante y debemos tener mucho cuidado con este tipo de doctrina preconcebida que gira alrededor de la doctrina del reemplazo de la nación de Israel, que efectivamente pues magnificó Agustín de Hipona, que manifestó Orígenes, que manifestó Martín Lutero, diciendo que el pueblo de Israel no es más el pueblo de Dios. Ya sabemos Lutero, este libro que escribió sobre los judíos y sus mentiras, instando a perseguir a los rabinos, a exterminarlo, a poner a fuego sus sinagogas, y que concluyó obviamente con Hitler, que escribe su libro Mi lucha, donde menciona que el libro de Lutero fue de gran ayuda para él. Y ya sabemos cómo Hitler odió a los judíos y asesinó 6 millones de ellos, muchos de ellos en cámara de gas, mujeres, niños. Esta doctrina del reemplazo la magnificó Roma Católica. Esta doctrina del reemplazo la recibieron los reformadores. Lutero, como usted ve, muchos de ellos tuvieron esta doctrina y hasta hoy muchos la mantienen. Es por eso que al espiritualizar las escrituras, colocando a la iglesia donde está Israel, es por eso que se llega a esta conclusión y se niegan entonces a reconocer que el Señor todavía tendrá misericordia del Israel, a lo cual ha preconocido, y que al final de los tiempos, negando lo que dice ahí en Zacarías 12, y que es real, en conexión con el regreso del Señor a Jerusalén, donde Él va a ser rey de toda la tierra por 1000 años, Él va a derramar ese espíritu de oración y de gracia sobre ellos. Y entonces se mencionan las tribus de Israel, Simeón, la tribu de David. Hermanos, tengamos cuidado con lo que escuchamos y creemos. El libro de Apocalipsis hay que interpretarlo como es. No puedes espiritualizar las escrituras para acomodar estas a lo que una doctrina establece preconcebidamente. Recordemos esto, no podemos apoyar lo que estos antisemitas están creyendo. No estoy llamando a Zuri Michelem un antisemita, pero sí un pastor arraigado a una doctrina calvinista ortodoxa, a una escatología diferente, una escatología que niega, que pone a reinar al pueblo, que niega el reino milenial. Son amilenaristas, como la Iglesia Católica lo es, como lo fue Lutero, como lo fue Calvino, como lo fue Martín Lutero, Agustín de Hipona, aquel líder o aquel perteneciente a la secta de los maniqueos, que luego la combatió, pero le quedó vestigios. Y obviamente vemos en todo esto esta escatología o esta teología romana que gira alrededor de la teología del reemplazo. Seamos fieles a las escrituras y preparémonos. Si usted no cree que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir, usted no va a ser arrebatado al cielo. Puede prepararse ya para recibir al anticristo y para ser parte y recibir, receptor del despliegue de la gran ira de Dios, que Dios ha decretado no para usted, sino para los moradores de la tierra, porque ellos han despreciado la verdad de Dios para ser salvos. Y obviamente es el trato con Jacob, que se describe en Jeremías capítulo 30,
versos 6 y 7, donde se describe a un varón con las manos sobre sus lomos y en dolor y angustia, como si estuviera a punto de dar a luz. Ese es el trato de Dios con Israel, no con la iglesia. La iglesia no ha sido puesta para ira, que es lo que va a ocurrir en la gran tribulación, sino para alcanzar salvación. Lo puede encontrar allí en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el verso 9. Así que esperamos que en esta mañana hayamos podido examinar estas cosas juntas, estar preparados, porque el escenario profético se nos viene encima y debemos estar muy vigilantes, porque el Señor está a las puertas y en cualquier momento, hermanos, suena la trompeta. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga. Amén.